Aquí hay un repaso de propiedades periódicas de los elementos. Si ustedes pueden tomar unos minutos para poner aquí la siguiente información, que sea la tendencia para carga nuclear efectiva, para radio atómico o iónico, porque tienen la misma tendencia, energía de ionización, y afinidad electrónica. A ellos ahora, y voy a darles unos minutos. Creo que, digamos, que la sería una línea de izquierda a derecha horizontal. Y luego una vertical de abajo hacia arriba, pero esa era débil, me parece, que no era del todo estable. Y recuérdame, ¿qué significa afinidad electrónica? Cuando algo tiene alta afinidad electrónica, o al menos la magnitud, es decir, el valor absoluto. Es fácil hacer ¿qué? Es fácil, ay, se me olvidó, formar un anión, creo. Muy bien. Porque afinidad electrónica es su afinidad o habilidad recibir un electrón. Muy bien. ¿Alguien quiere darme otra sustancia o otra propiedad? Perdón. La energía de ionización Muy bien. es con una flecha de arriba hacia abajo y una de derecha a izquierda. Yo pienso que energía de ionización aumenta hacia arriba. ¿Y la energía de ionización qué significa? Que eso hace un catión. Es para el catión. Pero cuando la energía de ionización es muy alta, ¿es muy fácil o difícil? Muy difícil. Perfecto. Excelente. Y también tenemos el radio atómico o radio iónico. ¿Cuál es su tendencia? Ese sería las flechas invertidas de derecha a izquierda y de arriba a abajo. Perfecto. Ok. Y ese es el radio. Atómico y iónico. Y por fin tenemos la carga nuclear efectiva. ¿Cuál es su tendencia?
Para carga nuclear efectiva, la tendencia más importante es la tendencia horizontal. De izquierda a derecha Muy bien. y de arriba hacia abajo. Sí. La tendencia vertical es ligera. Típicamente, ustedes no van a distinguir o utilizar la tendencia vertical de carga nuclear efectiva para justificar las otras tendencias. Ok. ¿Cuál es la tendencia que utilizamos para justificar las tendencias verticales? Ups. Entonces, la tendencia vertical de la energía de ionización y afinidad electrónica está justificado por el radio atómico. Y básicamente, cuando hay mayor radio, resulta que los electrones externos tienen menor atracción al núcleo. Básicamente son más lejos. Okay. ¿Cómo vamos a...? Y vamos a ver si este tiene sentido. Ok, entonces, cuando estamos a mayor radio, la energía de ionización es menor. Entonces, si es menos difícil formar un catión, es más fácil formar un catión cuando estamos hacia abajo. Eso es porque la formación de un catión es por perder uno o más electrones externos. Entonces, cuando estamos a mayor radio, es más fácil perder un electrón externo. Vamos a ver con la afinidad electrónica. Bueno, la tendencia vertical no es tan importante, pero sí tenemos que justificarlo. Digamos que cuando el radio es mayor, la atracción entre electrones externos y el radio es menos. Y vemos que a mayor radio atómico tenemos menor afinidad electrónica. Entonces es menos fácil formar un anión. Entonces la formación de un anión es agregar uno o más electrones externos, ¿verdad? Y si hay menos atracción entre mis nuevos electrones externos y el núcleo, es menos fácil agregarlos. ¿Está bien? Profe, Dígame. entonces, por ejemplo, el potasio, es más fácil, como tiene, bueno, mayor radio, es más fácil formar un catión, porque está más lejos de Bueno, la energía.
hay que decir en comparación a qué, ¿verdad? Cuando decimos que es más o menos fácil, hay que tener como en comparación de cuál otro elemento. Ok, entonces podemos decir que el potasio es, bueno, es menos difícil formar un cation que el carbono, por ejemplo. Correcto. Entonces aquí vemos que el potasio se encuentra hacia la izquierda, entonces va a tener baja energía de ionización. También relativa al carbón, el potasio se encuentra más hacia abajo, entonces aún más baja energía de ionización. Cuando tenemos baja energía de ionización, relativamente, es fácil formar un cation. ¿Okay? Entonces, usted tiene toda la razón. El potasio forma un cation más fácilmente, ¿eso es correctamente, gramáticamente? Que el carbón. Bueno, yo puedo cambiar la redacción para que sea mejor. Suena raro, ¿verdad? Voy a decir que... Puede decir nada más fácil, profe, más fácil que ella. Sí, O sí, sea, no más fácilmente, solo más fácil. sí. Ujú. Es más fácil formar el cation de potasio que carbón. Y si queremos decir Y uno del anión. el anión, muy bien. Entonces, en el caso del anión, vamos a decir, es más fácil formar un anión de ¿cuál? Pues utilizamos los dos, bueno, el potasio igual el carbono, podemos poner que es más fácil formar un anión de carbono Muy que de bien. potasio. Excelente. Súper. Excelente. Ok, recuérdame, ¿qué es la carga nuclear efectiva? Bueno, profe, en fórmula era pero la cantidad de electrones del elemento, si no me equivoco, menos los números del gas noble anterior. Muy bien. Sí, la cantidad de electrones internos. Sí, entonces, sí, es la cantidad de electrones en total menos la cantidad de electrones internos. ¿Y cuál es el atajo que podemos utilizar con la tabla periódica para calcular fácilmente la carga nuclear efectiva de un electrón de valencia? Es la carga, es el número atómico del elemento menos el número atómico del gas noble anterior. Entonces, sí, muy fácil. Bueno, cuando queremos justificar tendencias horizontales, utilizamos la carga nuclear efectiva. ¿Por qué? Cuando es más grande, la carga nuclear efectiva grande indica que hay mayor atracción entre el núcleo y los electrones externos. También puedo llamarlos los electrones de valencia. Solo quiero utilizar la misma redacción que antes. ¿Ok? Y eso significa los del gas noble.
Bueno, ok. Los gas nobles tal vez debo hacer como, voy a hacer algo un poco sutil. Con ellos, esos dos. Ok. Para la energía de ionización, ok, voy a tener va hacia los gases nobles. Pero para la afinidad electrónica, va a empezar y después terminar antes de los gases nobles, ¿verdad? Porque los gases nobles, ellos no quieren hacer nada. No quieren formar catión, no quieren formar anión, no quieren formar enlaces químicos. Son nobles, no quieren asociarse con otros elementos. ¿Ok? Entonces, la afinidad electrónica de los gases nobles es muy baja. La energía de ionización de los gases nobles es muy alta. Profe, y también, aparte de los gases nobles, también hay excepciones, ¿verdad? No me equivoco. Díganme otra vez, ¿con los gases nobles también hay qué? Aparte de los gases nobles, habían otras excepciones, como el nitrógeno, el magnesio y el berilio, si no me equivoco. Bueno, ellos no son gases nobles. No, pero, o sea, lo que me refiero es que, tipo, si tiene como esta tendencia, pero en el caso, o sea, aparte del gas Sí, noble. ok, sí, perdón, ya entiendo. Ok, Bueno, ya entiendo. Sí, absolutamente. Esas son tendencias generales. Dentro de la energía, cada tendencia de radio atómico, energía de ionización y afinidad electrónica, hay algunos elementos que tengan uno un poco más grande o un poco más pequeño de lo que esperamos según la tendencia. Y con lo que vamos a hacer es utilizar la configuración electrónica para justificar Muy bien. Veo en el chat que hay una pregunta. Dice, está bien, se fue la internet. Entonces voy a explicar la tendencia horizontal. Ok. La base de la justificación de la tendencia en horizontal en el radio atómico, energía de ionización y afinidad electrónica, esos tres se justifican con la carga nuclear efectiva. ¿Okay? La carga nuclear efectiva se calcula fácilmente por utilizar el número atómico del elemento menos el número atómico del gas noble anterior. Entonces, por ejemplo, para sodio es 1, magnesio es 2, aluminio es 3, silicio 4, después 5, 6, 7, ¿verdad? Entonces, podemos ver fácilmente que el número atómico aumenta hacia la derecha. ¿Qué significa el número atómico? La carga nuclear efectiva. Ay, perdón. Ok, la carga nuclear efectiva significa la atracción entre el núcleo y los electrones externos. Entonces, mayor sea la carga nuclear efectiva, mayor la atracción entre el núcleo y los electrones externos. Entonces, ahora vamos a considerar radio atómico. Okay. Hacia la derecha tenemos mayor atracción entre el núcleo y los electrones externos. Entonces, literalmente, el núcleo va a atraer los electrones externos hacia él. Entonces, el radio atómico o el radio iónico va a ser menor. Y cuando yo digo el radio iónico, estoy diciendo que, digamos que hay el radio iónico de oxígeno -1 y fluoruro -1. Entonces, hay que comparar, digamos, naranjas con naranjas, ¿verdad? Como algo igual, la carga igual a carga igual, solo de elementos diferentes. ¿Ok? Ahora vamos a hablar de la influencia de la carga nuclear efectiva sobre la energía de ionización.
Ok, vamos hacia la derecha. Hay mayor y mayor atracción entre el núcleo y el electrón, los electrones externos. Y por lo tanto, es más y más difícil formar un cation, porque es más y más difícil quitar un electrón externo, porque este tiene mayor atracción hacia el núcleo, ¿verdad? Ahora, otra vez, hacia la derecha, la carga nuclear efectiva aumenta y eso significa que hay mayor atracción entre el núcleo y los electrones externos. Y vemos, por eso es más y más fácil formar un anión, porque la afinidad electrónica aumenta. Es fácil formar el anión porque cuando agregamos un electrón externo adicional, este electrón externo está atraído hacia el núcleo por el mayor carga nuclear efectiva. ¿Ok? Cuando hay más atracción, es más fácil agregar otro electrón. Cuando hay más atracción, es más difícil quitar un electrón. Ok. Vi en el chat que otra vez que queremos una repetición de los gases nobles. Con mucho gusto. Ok. Lo que quiero notar con los gases nobles es que ellos se llaman nobles como un rey o reina que no quiere asociarse con la población general. Son nobles. Esos gases nobles tengan energía de ionización altísima, afinidad electrónica bajísima, es decir, la magnitud, ¿verdad? Entonces, es muy difícil para un gas noble formar un cation y es muy difícil para un gas noble formar un anión. Por eso, y también ellos no quieren formar enlaces covalentes tampoco. Entonces, los gases nobles casi no reaccionan con otros elementos. Son demasiado nobles, muy inertes, no quieren reaccionar, no quieren formar cationes. Bueno, cuando yo digo quieren, esa es una, como, obviamente no tengan como, no quieren o no quieren, o quieren o no quieren. Es como si es fácil. Sí, que no tienen sentimientos, quiere decir. No tienen sentimientos. No sé cómo se dice en español, pero en inglés es anthropomorphization. Ni recuerdo la palabra en inglés. Bueno, entonces, pero cuando yo digo quiere, es como es fácil. ¿Ok? Entonces, energéticamente, cuesta quitar un electrón de un gas noble. Cuesta mucha energía forzar un gas noble a aceptar un electrón. Básicamente, si usted trata de pegar un electrón extra a un gas noble, el gas noble no lo va a agarrar y el electrón va a escapar. Bien, vamos a continuar. Me alegro mucho. Tenemos un buen repaso. Ustedes tengan buenos puntos sobre esos, buenas preguntas. Muy bien. Continuamos. Esa es como otra sección dentro de este capítulo, que son las propiedades principales de los metales y no metales. ¿Ok? Vamos a dividir la tabla periódica en dos secciones principales, los metales hacia la izquierda y los no metales hacia la derecha. La frontera entre los dos son los metalloides y vamos a hablar sobre los metalloides ahorita. Ok, ¿cuáles son las propiedades de los metales? Tienden a ser brillantes, tengan varios colores, pero la mayoría son plateados. Los metales son maleables y dúctiles. Son buenos conductores de calor, son buenos conductores de electricidad. Forman cationes en disoluciones acuosas. Y el carácter, vamos a decir que el carácter metálico de los elementos aumenta de derecha a izquierda y arriba hacia abajo. Entonces, ellos tengan esta tendencia aquí en términos de su carácter metálico. Entonces, ¡ay, qué raro!
En química general, hasta este punto, hemos dicho que es un metal o es un no metal. La realidad es en la naturaleza, todo existe en una continuidad. Todo es una escala continua. Entonces, hay elementos que son mejores conductores de calor o mejores conductores de electricidad, que son más brillantes. Ellos tienen más carácter metálico. Y esos elementos se encuentran más hacia la izquierda y hacia abajo en la tabla periódica. Notamos que en la posición opuesta, hacia la derecha y hacia arriba, se encuentran los no metales que tengan muy baja característica metálica. ¿Y cuáles son suyos? Básicamente, cada característica del metal es el opuesto para un no metal. Los no metales, muchos son transparentes o blancos, entonces poco color. Hay excepciones como el azufre es un amarillo brillante. El cloro es un gas amarillo ligera. ¿Ok? De los no metales, algunos son duros, otros son blandos. Los no metales tienden a ser quebradizos, son aislantes, es decir, malos conductores de calor, también aislantes de electricidad. Y ellos tienden a formar aniones en disoluciones acuosas. Ok, súper. Entonces, ese último punto de la tendencia de formar cationes o aniones tiene que ver con una propiedad química. Vamos a investigar esas propiedades químicas otra vez, como otra forma. Aquí tenemos óxidos. Ese es el óxido de sodio, óxido de magnesio, óxido de aluminio. Entonces, esa es una tabla periódica. Vamos desde la izquierda hacia la derecha. Entonces, después de óxido de aluminio, tenemos el óxido de silicio, óxido de fósforo, óxido de azufre y óxido de cloro. ¿Y qué podemos notar? El óxido, el oxígeno, se encuentra hacia la derecha y hacia arriba la tabla periódica. Entonces, es un no metal. Y cuando tenemos una interacción entre un metal, voy a poner metal en azul como la tendencia, entre un metal y un no metal, como en este caso, se forma un compuesto iónico, como esperíamos desde lo que habíamos visto antes. Cuando tenemos un compuesto entre un no metal y otro no metal, como esperamos, va a tener algo como el tipo de enlaces o compuestos molecular. Entonces, cuando había nombrado el óxido de silicio, óxido de fósforo, óxido de azufre y óxido de cloro, esos nombres están utilizando la nomenclatura de compuestos iónicos. Sería mejor si lo llamo con la nomenclatura de moléculas. Y si ustedes recuerdan, la nomenclatura de moléculas nos indica literalmente la cantidad de cada elemento. Entonces, ese es el dióxido de silicio. Ese es el decaóxido de tetrafósforo, trióxido de azufre, heptaóxido de dicloro, ¿verdad? Ok, muy bien. También tenemos la naturaleza ácido-base, es decir, cuando se disuelve uno de esos compuestos en disolución acuosa, si van a formar una base o un ácido. ¿Okay? Entonces vamos a ver con unas ecuaciones químicas qué quiero decir. Vamos a poner el óxido de sodio en el agua y este va a formar el hidróxido de sodio. Súper, obvio, es una base. Vamos a poner el trióxido de azufre en agua y este va a formar el ácido sulfúrico. Súper bien,
obviamente, es un ácido. Entonces, los óxidos de no metales forman ácidos en disolución acuoso. ¿Okay? Y notamos que aquí arriba yo había puesto como este compuesto, el óxido de aluminio o trióxido de dialuminio, un poco afuera de mi definición aquí. Pensamos en aluminio como un metal. Y cuando uno mira una tabla periódica, va a ver que el aluminio está coloreado como un metal. Pero dentro de esta fila, el aluminio se encuentra más hacia la derecha. Entonces, cuando vamos así, el carácter metálico está disminuyendo. Por lo tanto, su carácter no metálico está aumentando. Entonces, el aluminio, depende de la circunstancia, forma compuestos iónicos y en otros casos forma compuestos moleculares. ¿Okay? Entonces, es en el borde. Es un metal, pero su carácter metálico es relativamente baja. ¿Okay? Y por lo tanto, su naturaleza ácido-base se llama anfótero. Un compuesto anfótero puede neutralizar un ácido o una base, ¿verdad? Entonces, las bases neutralizan ácidos, los ácidos neutralizan bases y los compuestos anfóteros pueden neutralizar cualquiera. Anfótero es como tiene ambos características. Ok, con una ecuación química. Aquí tenemos el óxido de aluminio más ácido clorhídrico y como resultado tenemos el cloruro de aluminio y el agua. Este se ha neutralizado un ácido, entonces tiene carácter básico. Pero si mezclamos el óxido de aluminio o trióxido de dialuminio con el hidróxido de sodio, que obviamente es una base, está en disolución acuosa, entonces vamos a utilizar un poco de agua. Este forma un compuesto que tiene un nombre un poco complicado. Esa nomenclatura viene de química inorgánica, no se preocupe por esa nomenclatura, pero ese se llama la tetrahidroxoaluminato de sodio. Si ustedes continúan para estudiar química inorgánica, van a aprender de esa nomenclatura. Lo importante es que aquí tenemos una base fuerte y después de reaccionarse con este compuesto, tenemos un compuesto que es básicamente neutro. ¿Ok? Entonces, este compuesto puede neutralizar una base. Por lo tanto, tiene carácter ácido. Preguntas aquí. Dígame. Profe, ¿cuántos compuestos anfóteros existen? Ok. ¿Cómo hace uno para saber, digamos? O sea, Sí. Compuestos anfóteros para ustedes hay pocos. Hay mucho más ácidos y bases que compuestos anfóteros. Un compuesto anfótero es relativamente raro. Si usted quiere un ejemplo de otro compuesto anfótero, puede ser, por ejemplo, el hidrógeno sulfito. Porque el hidrógeno sulfito puede perder un hidrógeno. Entonces, la donación de H positivo es de un ácido. Entonces, aquí está comportándose como un ácido. Pero también
esta misma sustancia, el hidrógeno sulfito, con su carga negativa, puede recibir un H positivo para formar el ácido sulfuroso. Entonces, cuando acepta un H positivo, un protón, este es una base. Notamos que el ácido sulfuroso, H2SO3, es un ácido débil. Entonces, es lógico, está bien ponerlo como decir que esa reacción va a suceder. Porque los ácidos débiles típicamente van a mantenerse unidos, ¿verdad? Entonces, este compuesto también, HSO3 negativa, el hidrógeno sulfito, es un compuesto anfótero. Entonces, aquí, si ustedes recuerdan del capítulo de nomenclatura, los compuestos que tengan el nombre hidrógeno sulfito, hidrógeno fosfato, hidrógeno fosfito, hidrógeno arsenato, también el dihidrógeno fosfato y dihidrógeno fosfito, todos ellos son anfóteros. Pero el hidrógeno sulfito, no, perdón, el hidrógeno sulfato no lo es, porque el hidrógeno sulfato, si ese fue un 4, ese sería el ácido sulfúrico, que es un ácido fuerte. Entonces, básicamente no va a formar, porque el ácido fuerte va a disociarse 100%. Muy buena pregunta. ¿Está bien si continúo? Ok. Otro repaso. Hemos visto este antes, pero para reforzar, tenemos aquí la tendencia de la primera energía de ionización de los elementos hasta xenón. Notamos que en azul, esos son los no metales y que tiene los no metales. Los no metales tienen altas energías de ionización. Es muy difícil para ellos formar un cation y hemos visto, muy pocas veces hemos visto el oxígeno con una carga positiva, ¿verdad? Solo cuando estamos con el flúor va a tener un número de oxidación positivo. Y ese de verdad ni es una carga real. Ok, también notamos que los no metales, bueno, no está indicado aquí, pero ellos tengan altas afinidades electrónicas, entonces forman aniones cuando se ionizan, forman aniones fácilmente. Aquí los triángulos negros son metaloides. Metaloides son elementos que ni son metales, ni son no metales. Tienen propiedades intermedios entre los dos. Y aquí tenemos entre la alta energía de ionización de los metales, la baja energía de ionización de los metales, no metales arriba, metales abajo, encontramos en el intermedio los metaloides. ¿Okay? Y aquí notamos que los metales tengan bajas energías de ionización, por lo tanto forman cationes cuando se ionizan y tengan bajas afinidades electrónicas, entonces es muy difícil formar un anión con un metal. ¿Está bien?
Bueno, puedo escribir aquí para enfatizar los metalloides. Wow. Tienen propiedades entre los no metales y metales. Son el intermedio. Aquí, sí. Tendencia de los grupos. Voy a darles unos minutos para escribir lo que ustedes recuerdan de grupo 1A, los alcalinos, 2A, los alquinoterrios, 7A, los halógenos y 8A, gases nobles. Ese es un repaso de lo que hemos visto desde mucho tiempo. Dígame algo de los alcalinos. ¿Son metales o no metales? Uy, todos. Bueno, profe, yo puse que tenían baja energía y afinidad y que eran fáciles de formar cationes. Ok, muy bien. Tenemos baja energía de ionización. Entonces es fácil formar cationes. ¿Qué más? Ellos son metales. Dado que son metales, deben tener las propiedades de los metales. Son maleables. Conductores. Etcétera. Son sólidos, todos a la temperatura y presión ambiente. Alquinoterios. Bueno, es igual a los alcalinos. Con una excepción importante. Los alcalinos forman cationes con carga +1 más fácilmente. Los alquinoterios Igual cationes, pero +2, es así. Eso es, gracias. Excelente. Los halógenos. Algunos de sus propiedades. Esos son no metales.
ellos tengan alta energía de ionización y baja, perdón, y alta, y alta afinidad electrónica. Entonces, en general, ellos van a formar tengan alta afinidad electrónica, ellos atraen electrones. Entonces, si agarran un electrón adicional, va a ser aniones y específicamente +1. Los halógenos. Bueno. Flúor, cloro, bromo y yodo. Ups. Flúor es un gas. Cloro es un gas. Bromo es un líquido y yodo es un sólido. Literalmente, cuando la masa molar de los halógenos aumenta, pasa a la fase más condensada. Entonces aquí, ese tiene que ver con las interacciones intermoleculares. Y no hemos hablado de este por ahora, pero después en sus estudios van a verlo. Ok, los gases nobles. Vamos a ponerlo púrpura como el emperor, el imperio. Ellos no forman aniones o cationes. Y ellos forman pocos compuestos. Entonces son inertes. Inerte indica que no reaccionan. Al menos en condiciones normales. Entonces, obviamente, cuando estamos en condiciones muy extremas, por ejemplo, en el corazón de un sol, cosas raras pueden ocurrir, ¿verdad? Cuando estamos en un rayo, cosas raras pueden ocurrir porque hay condiciones muy extremas. Puedes llenar algunas características más, por ejemplo, más características de los metales o los no metales. Ok, ahora vamos a hablar de los metalloides. Los metalloides pueden tener características de los elementos metálicos o los no metálicos. Y ese es según elemento específico. Ok, entonces, cómo se dividen sus características va a ser diferente para el boro y para el silicio. ¿Ok? Y el telurio. En general, aunque hay excepciones, pero en general,
las propiedades físicas de los metaloides tienden a ser metálicas y las propiedades químicas de los metaloides tienden a ser no metálicas. ¿Ok? Voy a darles un ejemplo. Bueno, antes, esos son los elementos que están clasificados como metaloides. Notamos que yo tengo el polonio y ¿qué es eso? El atrium, como en preguntas. Es porque es posible encontrar tablas periódicas en que ambos son metaloides, en que ningunos son metaloides y en que solo el AT es un metaloide. ¿Por qué? La naturaleza es lo que es. Son nosotros como seres humanos que queremos clasificar todo y ponerlo en pocos como categorías. Entonces, al principio era metal y no metal. Y con el tiempo, gente dijeron, sería mejor si categorizamos también los metaloides. Y en realidad, para algunos, no es completamente claro si debe ser un metal o un metaloide, un no metal o un metaloide, porque sus propiedades están justo en la frontera y alguien tiene que decidir. Entonces, es el límite entre un metaloide y un metal, o un metaloide y un no metal, este límite es artificial. Entonces, una persona va a ponerlo a un lado de polonio y otra persona va a ponerlo al otro lado del polonio. Entonces, no se preocupe demasiado por eso. Va a utilizar, básicamente yo no voy a preguntarles cosas de esos dos porque es un poco ambiguo. Ok, vamos a poner, por ejemplo, el silicio. Vamos a ver algunas de sus propiedades. El silicio puro es brillante y negro. Brillante como un metal, ¿verdad? Es una propiedad física, brillante como un metal. Es quebradizo. Eso es una propiedad física, pero viene de un no metal. ¿Ok? Su estructura cristalina es igual al diamante, es decir, que forma un red covalente. Esa es una propiedad para un no metal. Entonces, este es, voy a poner un verde para este gráfico. Quebradizo, estructura cristalina. Esas son propiedades de los no metales. Brillante es una propiedad de un metal. Continuamos. Ok, el silicio es un semiconductor. Entonces, no es un buen conductor de los electrones o de calor, pero tampoco es un buen aislante. Entonces, es algo entre los dos, ¿verdad? No conforme a una propiedad metálico ni no metálico. Vamos a notar que muy importante para nuestra vida moderna, que cuando agregamos impurezas de germanio y arseniuro de galio, que son otros metaloides, esos son dopantes y así el silicio puede hacerse mejor conductor a electrones o mejor conductores a huecos, que son cargas positivas por la falta de electrones. Y con por ser un mejor conductor, podemos formar los circuitos. ¿Okay? Entonces, el silicio es el base de básicamente todas sus computadoras. Vale, pero mi teléfono está explotando. ¿Preguntas aquí sobre los metaloides?
Ok, vamos a hablar sobre la electronegatividad y este va a ser muy importante para el próximo capítulo. Electronegatividad es la habilidad de un átomo a atraer electrones enlazados hacia sí. Okay. Notamos aquí en este cuadro el numerito aquí con los decimales, las 3 cifras significativas. Ese es el valor de la electronegatividad. Hay varias escalas de electronegatividad. Pero entonces el valor absoluto de electronegatividad va a variar un poco de una escala a otra escala, pero la tendencia siempre es igual. Entonces, lo que podemos ver es que en general los no metales en esta esquina hacia la derecha tienen alta electronegatividad. Los metales tienen baja electronegatividad. Conforme aumenta el estado de oxidación del metal, su enlace tiene más carácter covalente. ¿Okay? Voy a hacerle un ejemplo. Por ejemplo, si tenemos el... dos compuestos. El estado de oxidación del metal, aquí es +1 y aquí es +6. ¿Okay? Entonces, el compuesto MoO3, el óxido de molibdato 6, tiene otro color, no importa. Enlaces con mayor carácter covalente. Okay. Regresando a electronegatividad, vemos que la tendencia en electronegatividad es que aumenta hacia arriba y hacia la derecha. Okay. Vamos a utilizar la electronegatividad para determinar el tipo de enlace químico. Okay. Entonces voy a poner aquí. Todos tengan esta nota sobre el carácter covalente de esos dos compuestos con molibdato. Ok, entonces vamos a ver. Vamos a comparar algunos compuestos, su diferencia de electronegatividad y el tipo de enlace. Aquí tenemos flúor, F2. Entonces, un flúor enlazado a un flúor, la diferencia en electronegatividad es 0. Bueno, entonces ese se llama covalente. Específicamente, covalente no polar. ¿Por qué? Cuando tenemos dos elementos iguales, ellos van a atraer los electrones enlazados de una manera igual. Entonces, comparten perfectamente sus electrones enlazados. Aquí tenemos otro ejemplo, HF. Entonces, su diferencia en electronegatividad, flúor, o en este caso, flúor, es 4, hidrógeno 2,1, y por lo tanto, tiene diferencia en electronegatividad 1.9.
y vamos a llamar este covalente polar. Quiero notar que esos valores de electronegatividad son un poco diferentes a los valores mostrados aquí en esa tabla periódica. ¿Por qué? Este utiliza la escala de Pauling y este utiliza otra escala, un poco más moderna. Yo voy a darles valores de electronegatividad si necesitan hacer un cálculo. ¿Ok? Aquí tenemos otro ejemplo. Ese es el litio con el flúor. El flúor tiene electronegatividad igual a 4, el litio solo 1, entonces la diferencia en electronegatividad es 3. Esta es una alta diferencia en electronegatividad. Entonces, cuando la electronegatividad de los dos elementos enlazados son parecidos, tenemos enlace covalente. Cuando tenemos un elemento con baja electronegatividad y un elemento con alta electronegatividad, este forma un enlace iónico. Ok, esa es otra forma de decir lo que ya habíamos visto. Baja electronegatividad son los metales. Alta electronegatividad son los no metales y ellos tienden a formar compuestos iónicos. Súper. Cuando tenemos electronegatividades parecidos, es decir, un no metal con un no metal, vamos a tener enlaces covalentes. Ok. Vamos a especificarlo con los números. Cuando la diferencia en electronegatividad es menor a 0,5, vamos a llamarlo covalente no polar. Cuando la diferencia en electronegatividad es mayor a 2,5, vamos a llamarlo iónico. Cuando tenemos la diferencia en electronegatividad mayor que 2,5 o 2,0. 2,0, perdón. Si yo dije 2,5, lo siento, es 2,0. Y entre los dos tenemos covalente polar. ¿Ok? Quiero notar, si usted está estudiando utilizando otro libro, es posible que la definición de diferencia en electronegatividad para que se define como covalente no polar o iónico puede ser un poquito diferente. Yo he visto algunas fuentes en que para ser iónico la diferencia en electronegatividad debe ser mayor que 2,2, yo pienso. Entonces, ese es por qué la naturaleza es lo que es. Son nosotros como seres humanos que quieren categorizar las cosas. Entonces, en realidad, podemos hablar de porcentaje de carácter covalente, porcentaje de carácter iónico. Y cuando vamos a poner el límite entre covalente no polar y covalente polar, y el límite entre covalente polar y iónico es artificial. Entonces, algunas fuentes van a ponerlo a cierto número y otros a un número parecido, pero diferente. ¿Ok? Entonces, no se preocupe si usted utiliza, aprende otro límite por otro texto y por lo tanto recibe una nota incorrecta en el examen corto o el examen parcial. Toma una foto de su libro mostrando la definición diferente, mandarme por internet, por correo, y voy a darle el reclamo. Ok, aquí tenemos una práctica de electronegatividad. Utilizando los valores dados aquí, por favor identifica cada enlace como covalente no polar, covalente polar o iónico.
indica la carga parcial o completa de cada elemento. Lo que quiero decir de este es que el compuesto con el elemento con mayor electronegatividad va a tener una carga parcial negativa y menor electronegatividad tiene una carga parcial positiva. Entonces, este símbolo que se ve un poco como un S indica parcial. Aquí tenemos fluoruro y el ion de litio. ¿Está bien? Bueno, ahora sí tenemos la práctica. Voy a darles unos minutos. Bueno, entonces, para un enlace entre carbono y oxígeno. El oxígeno tiene 3,44. Vamos a restar el del carbono, que es 2,55. Entonces, la diferencia en electronegatividad va a ser 0, Profe, una pregunta, ¿se resta el de la derecha al de la izquierda o simplemente el que sea mayor? sí, O- mayor menos menor. Ok, ok. Es la diferencia. Entonces, buscamos un número positivo. Ok, entonces tenemos 0,89. Entonces vamos a llamar este covalente polar. Ahora tenemos entre hidrógeno y carbono. Entonces, su diferencia en electronegatividad es igual a 2,55 y 2,20. Entonces tenemos 0,35. Y este es covalente. No polar. Ahora vamos a ver entre el hidrógeno y el cloro. Entonces, 3,16 menos 2,20. Y ese nos da 0,96. Entonces, ese es interesante. Este va a caracterizar como covalente. Polar. Ok. Y ahora, entre el hidrógeno, por ejemplo,
Y el bromo vamos a tener 2,96 menos 2,20. Sí. Entonces, ese nos da 0,76. Y ese también está considerado como covalente polar. ¿Preguntas aquí? Mi consejo cuando están realizando su examen corto, que tenga como algo así, ese va a ser la diferencia en electronegatividad. Y vamos a poner, no, perdón. Profe, disculpe que la moleste. ¿Usted me puede explicar otra vez cuáles son los rangos para saber si es polar, no polar Ajá. por favor? Entonces, eso es lo que tenemos. Cuando es menor a 0,5, ese se llama covalente no polar. Cuando se encuentra entre 0,5 y 2,0, ese se llama covalente polar. Y cuando lo tenemos mayor que 2, ese se llama iónico. Y en el examen parcial, mi recomendación es que cuando recibe el examen y puede empezar, que dibuja este diagrama o algo parecido en su hoja blanca para que lo tiene para referenciar como referencia. Profe, Ujú. y bueno, en estos ejemplos, ¿cómo sería lo de la carga parcial o completa? Ah, sí, olvidé, lo siento. Ok, la carga parcial, necesitamos los polares. La carga pues, parcial negativa siempre va al elemento con mayor electronegatividad. Okay. Y solo tenemos cargas parciales cuando es un enlace covalente polar. ¿Todo bien? Sí, profe. Profe, ¿lo podría volver a repetir? Es que no lo entendí bien. ¿Cuál parte?
Lo de la carga parcial. Ujú. Ok. Electronegatividad es la habilidad de un átomo a atraer electrones enlazados hacia sí. Entonces, cuando tenemos un caso extremo, por ejemplo, el flúor con el litio, el flúor tiene altísima electronegatividad y el litio tiene bajísima electronegatividad, ¿verdad? Entonces, el flúor va a robar un electrón de litio. Por lo tanto, forman un compuesto iónico. Cuando la diferencia en electronegatividad no es tan grande, entonces hay una diferencia importante, pero no es extremo. Por ejemplo, entre el flúor y el hidrógeno. En este caso, ellos van a formar un enlace covalente, pero el flúor es un bully. Entonces, el flúor no va a compartir los electrones enlazados de una manera justa. Entonces, el flúor va a tener los electrones enlazados más cerca a él y por lo tanto el flúor tiene un exceso pequeño de carga negativa. No es completamente negativa, es como -5, digamos, o -6. Y el hidrógeno tiene una pequeña ausencia de electrones o deficiencia de los electrones enlazados. No es que no tiene el electrón enlazado. Sí, los electrones enlazados va a pasar parte de su tiempo con el hidrógeno, pero más tiempo con el flúor. Entonces, el hidrógeno tiene una carga parcialmente positivo, parcialmente positivo. Digamos que la carga del hidrógeno es +5 o más 5 o +6, algo así. ¿Ok? Ok, profe, entonces, digamos, por ejemplo, el oxígeno tiene una alta electronegatividad, Muy entonces va bien. a tener una carga parcial negativa. Si lo uniéramos, por ejemplo, con el sodio, tiene una baja electronegatividad, entonces sería parcial positiva. Bueno, hay que hacer el cálculo para determinar si va a formar un enlace covalente o un enlace iónico primero. Porque solo vamos a hablar de cargas parciales en el caso de un enlace covalente polar, en que la diferencia en electronegatividad es entre 0,5 y 2. ¿Verdad? Ok, profe, entonces en los ejemplos Ajá. solo sería en el carbono y el oxígeno. Y entonces, Ajá. ¿cómo donde usted colocó que era el carbono parcialmente positiva y Ujú. el oxígeno negativa? ¿Cómo lo ¿Cómo voy a encontramos? saber? Porque el oxígeno tiene mayor electronegatividad que el carbono. Entonces el oxígeno va a atraer los electrones enlazados hacia él. Por lo tanto, el oxígeno tiene la carga parcial negativa. Esta forma siempre y solo en el átomo con mayor electronegatividad, siempre y solo cuando es un enlace covalente polar. Ahora sí entendí. Gracias, profe. Con mucho gusto. Muchas gracias por la pregunta. Seguro es útil para usted y también sus compañeros. ¿Están bien? ¿Otras preguntas o dudas? Ok. Eso es todo para este capítulo.